El terrible pecado de los israelitas con las mujeres de Moab en Baal Peor constituye una de las escenas más impactantes y dolorosas en la historia del pueblo de Israel. Las mujeres moabitas, con el propósito deliberado de seducir a los hombres de Israel, los invitaron a participar en sus fiestas y ceremonias, donde se ofrecían sacrificios al dios pagano Baal Peor y se practicaban actos de inmoralidad sexual que encendieron la ira del Señor y desataron su justo juicio sobre el pueblo. Amados hermanos, para comprender con mayor profundidad cómo se gestó este grave pecado, es necesario abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulos 22 al 25. Es allí donde se narra cómo Israel, estando ya a las puertas de la tierra prometida, enfrentó una amenaza que casi logra su exterminio total. Pero para entender la gravedad de lo que iba a ocurrir, debemos comprender el escenario político y espiritual de aquel tiempo. Israel no era solo un grupo de personas caminando. Era una nación que acababa de aplastar a los gigantes amorreos, dejando a los reinos vecinos en un estado de shock absoluto. La historia comienza con un hombre consumido por el terror, el rey Balac, hijo de Zippor. Balac no era un rey débil, pero se sentía impotente. El texto bíblico en Números, capítulo 22, verso 3, describe su estado de ánimo con una claridad asombrosa. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Hermanos amados, esta palabra angustió en el original sugiere un pavor que paraliza los huesos. Balac, desde las alturas de sus palacios de piedra, veía cómo el campamento israelita se extendía por todas las llanuras de Moab, frente a Jericó, como una marea blanca de tiendas que no tenía fin. Este miedo no era infundado. Balac sabía que Israel acababa de aplastar a los amorreos, un pueblo de guerreros feroces, y que ninguna fuerza militar humana parecía capaz de detenerlos. Él entendía que no se enfrentaba a hombres comunes, sino a un pueblo que contaba con una protección invisible pero letal. Su angustia era tan profunda que acudió a los ancianos de Madián y les expresó su temor, como leemos en el libro de Números, capítulo 22, versículo 4. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Para Balac, Israel era una fuerza de la naturaleza que devoraba todo a su paso. Desesperado, Balac comprende que la guerra convencional, con espadas y escudos, no funcionará. Él sabe que, si envía a su ejército, será masacrado. Por eso, decide recurrir a las fuerzas espirituales de la oscuridad y manda a llamar a un hombre cuya reputación cruzaba fronteras, el profeta Balán, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al río Éufrates. Balac le envía mensajeros con premios de adivinación en sus manos y una orden clara registrada en Números, capítulo 22, verso 6. «Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo podré herirlo y echarlo de la tierra». Balac creía que si Balán ponía una maldición sobre Israel, su protección divina se rompería. Sin embargo, tras una serie de eventos donde Dios mismo interviene de forma asombrosa, bloqueando el camino de Balán, hablando incluso a través de una asna para reprender la locura del profeta, y finalmente poniendo palabras de bendición en su boca, Balán tiene que admitir su derrota ante el poder de Jehová. 3 veces intentó maldecir y 3 veces tuvo que bendecir. El profeta entendió una verdad fundamental que registró en Números, capítulo 23, verso 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Balán comprendió que mientras Israel se mantuviera en santidad y bajo el pacto, Dios sería su escudo invencible y ninguna fuerza demoníaca podría tocarlo.
Pero es aquí donde la codicia de Balaam y el miedo de Balac se unen para crear el plan más perverso de la antigüedad. Balaam no quería perder la recompensa del rey y Balac no quería perder su reino. Si no podían maldecir a Israel desde afuera, tenían que destruirlo desde adentro. Aunque el texto de Números capítulo 25 nos muestra el pecado directamente, más adelante en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, se nos revela el secreto oscuro detrás de la tragedia. Notemos lo que dice el relato bíblico. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Balaam le susurró al oído al rey el secreto para vencer a los invencibles. No uses tus soldados, usa a tus hijas, no uses lanzas, usa la seducción. Jehová es un Dios celoso. Si logras que su pueblo le sea infiel, él mismo se encargará de castigarlos. Balaam instruyó al rey para que preparara una emboscada de sensualidad, enviando a las mujeres más hermosas de Moab a los bordes del campamento. Haz que pequen contra su Dios, y su Dios mismo los destruirá, fue el consejo final. Fue así como el miedo de un rey se transformó en la estrategia de seducción más efectiva, astuta y letal de la historia bíblica, marcando el inicio de una de las horas más oscuras para el pueblo de Israel. Para que este plan de seducción fuera infalible y lograra penetrar las defensas morales de un ejército que había vencido a gigantes, el rey Balac no envió a cualquier mujer de su reino. Según se desprende del estudio profundo de las Escrituras y el contexto histórico de la región, se seleccionaron a las mujeres de la más alta nobleza, a las hijas de los príncipes y sátrapas de Moab y Madián. No eran mujeres comunes, eran mujeres refinadas, educadas en palacios e instruidas desde jóvenes en los cultos de fertilidad y en las artes de la persuasión emocional. Un ejemplo de este nivel de sofisticación lo encontramos en Números, capítulo 25, verso 18, donde se menciona a Cosbi, quien no era una mujer común del pueblo, sino la hija de Sur, un jefe de una casa paterna en Madián, un hombre de inmenso poder. Esto nos revela que fue una operación de Estado. La aristocracia pagana se puso al servicio de la destrucción de Israel, sacrificando incluso su propio honor con tal de derribar al pueblo de Dios. Imaginemos la logística de esta emboscada. El rey Balac ordenó que estas mujeres bajaran desde las fortalezas de las montañas hacia las llanuras de Sittim, estableciendo puestos de avanzada que parecían bazares de lujo a solo unos cientos de metros del límite del campamento hebreo. Los hijos de Israel llevaban 40 años caminando por la aridez del desierto, viviendo bajo una disciplina militar y espiritual rigurosa que no permitía distracciones. Estaban acostumbrados a la austeridad de la ropa de lana, al lino sencillo y a las mujeres hebreas que caminaban con el recato y la dignidad que exige la santidad de Jehová. De pronto, al despertar, los guerreros de Dios se encontraban con que el horizonte se había transformado. Miles de mujeres aparecieron como una visión fascinante. No llegaron con gritos de guerra ni lanzas, sino con una audacia y una suavidad que los israelitas no habían visto en toda una generación. Su vestimenta fue su primera y más efectiva arma de guerra, una trampa visual diseñada para el hombre que solo conocía la dureza del campamento. A diferencia del pudor hebreo, las moabitas vestían ropajes que eran verdaderas obras de ingeniería de la seducción. Utilizaban telas de lino finísimo, traídas por las rutas comerciales desde el corazón de Egipto, tan ligeras que se ceñían al cuerpo como una segunda piel y jugaban con las transparencias bajo el sol abrasador de Moab. Usaban colores vibrantes y prohibidos para el desierto, como el escarlata intenso y la púrpura real, que simbolizaban el lujo, el poder y la sensualidad pagana.
La Biblia se refiere a esta táctica siglos después en Proverbios, capítulo 7, verso 10, donde describe a una mujer con el atavío de ramera y astuta de corazón, una vestimenta que tiene el propósito deliberado de asaltar los ojos, nublar el juicio del hombre y despertar deseos que la ley de Dios mantenía bajo control. Pero la seducción era una experiencia sensorial completa que buscaba quebrar la voluntad del hombre por todos los flancos. Estas mujeres estaban adornadas con una joyería que no solo brillaba bajo el sol, sino que tenía una función rítmica y auditiva. Llevaban brazaletes de oro sólido en las muñecas y pesadas ajorcas en los tobillos, que, según la costumbre moabita, emitían sonidos metálicos, rítmicos y ruidosos con cada paso. Este tintineo constante actuaba como una música hipnótica que anunciaba su presencia y despertaba la curiosidad de los israelitas antes de que ellas pronunciaran una sola palabra. Sus rostros eran un lienzo de tentación. No estaban ocultos por velos de modestia. Al contrario, utilizaban el antimonio, el col antiguo, para delinear sus ojos con trazos largos, dándoles una mirada profunda, oscura y cautivadora, mientras que sus labios eran resaltados con pigmentos de ocre y aceites brillantes, una práctica que para el guerrero israelita resultaba tan extraña como irresistible. A este despliegue debemos sumar el arma secreta de Balán, el poder del aroma. En medio del aire del campamento, impregnado por el olor al polvo del camino, al cuero de las tiendas y al ganado de los sacrificios, las moabitas inundaron el ambiente con fragancias embriagadoras. Se ungían con aceites de mirra, nardo puro, áloe y bálsamos exóticos extraídos de las costas del Mar Muerto. Eran olores que hablaban de palacios, de lechos de flores y de un descanso que el desierto nunca les dio. Como se advierte en Proverbios capítulo 5, verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Ese aceite perfumado fue el lazo invisible que comenzó a apretar el cuello de la espiritualidad de Israel, nublando la mente de los hombres que debían estar alerta. El plan de Balac fue tan astuto que comenzó bajo la apariencia de una diplomacia de paz y hospitalidad vecinal. Las mujeres no invitaban al pecado de inmediato. Primero se acercaban con suavidad, ofreciendo agua fresca en copas de plata. Vino moabita fermentado y manjares exquisitos sacrificados a sus dioses. Comida con sabores y especias que los israelitas, que llevaban décadas comiendo solo el maná del cielo, encontraron irresistible. Como leemos en Números capítulo 25, verso 2, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El guerrero que no había retrocedido ante los muros de Jericó ni ante las lanzas de los gigantes amorreos, terminó rindiéndose ante una sonrisa entrenada, un perfume prohibido y un vestido de lino fino. La fornicación con las hijas de Moab fue el anzuelo que arrastró incluso a los príncipes de Israel hacia los altares oscuros de Baal Peor, convirtiendo la belleza de la mujer en un instrumento de manipulación geopolítica y espiritual para intentar destruir a la nación elegida desde su propio corazón. Una vez que la barrera de la moral fue derribada por la seducción visual, el plan de Balán pasó a su fase más oscura y destructiva, la invitación a la intimidad del culto pagano. Las mujeres moabitas no se conformaron con la atención de los hombres de Israel en los bordes del campamento. Su objetivo final era arrastrarlos hasta el corazón mismo de sus templos. Los banquetes en honor a Baal Peor no eran simples cenas de gala o gestos de buena voluntad. Eran rituales cargados de una atmósfera espiritual pesada y maligna, donde el vino corría sin medida y la música rítmica de los tambores de Moab preparaba el terreno para la apostasía. Debemos detenernos en el significado de Baal Peor. El nombre Peor tiene raíces que sugieren abrir o exponer, lo que nos da una idea del tipo de culto que allí se practicaba.
una religión donde se abrían todas las inhibiciones y se exponían las pasiones más bajas. En estos festivales, lo que para Israel era sagrado y puro era pisoteado sistemáticamente. La Biblia registra este momento de degradación nacional en Números, capítulo 25, verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquellos guerreros que habían visto la columna de fuego y que solo se arrodillaban ante la presencia de la nube de gloria en el tabernáculo, ahora se postraban en el suelo, embriagados y seducidos ante ídolos de piedra y madera, cautivados por las mismas manos que les servían copas llenas de la perdición. La caída fue masiva, pero el proceso de destrucción fue quirúrgico. Bajo las carpas moabitas, entre los linos perfumados y las sombras de la noche, se cometía lo que las Escrituras definen como fornicación espiritual. El guerrero hebreo, engañado por la dulzura de los labios de la mujer extraña, entregaba su pacto con el Dios vivo a cambio de una noche de placer efímero. Este era exactamente el tropiezo que Balán había diseñado. Él sabía que la santidad de Israel era su única armadura real. Al despojar al israelita de su pureza, lo dejaba desnudo y vulnerable ante el juicio de un Dios que es fuego consumidor. No había espada en el mundo capaz de herir a Israel, pero su propio pecado se convirtió en la daga que los atravesó por dentro. La gravedad del asunto llegó a niveles intolerables cuando los líderes de las tribus, los mismos príncipes que debían ser los guardianes de la ley, fueron vistos participando en estos cultos desenfrenados. El pecado no se quedó en las sombras, comenzó a caminar a plena luz del día. Como consecuencia de esta traición espiritual, el campamento que antes resonaba con cánticos de victoria se llenó de un silencio sepulcral, interrumpido solo por los gemidos de los que empezaban a morir. La ira de Dios estalló en forma de una plaga devastadora que se extendía como un incendio, consumiendo la vida de miles de hombres en cuestión de horas. Mientras Moisés y los ancianos que permanecieron fieles lloraban amargamente a la entrada del tabernáculo de la reunión, pidiendo clemencia para la nación, ocurrió un acto de una desfachatez diabólica. El texto bíblico en Números, capítulo 25, verso 6, relata una escena que hiela la sangre. Un príncipe de la tribu de Simeón, llamado Simri, trajo a una mujer madianita llamada Cosbi, hija de un jefe de nación, y la pasó frente a los ojos de Moisés y de toda la congregación que estaba en duelo. Con un cinismo sin precedentes, la llevó directamente a su tienda para consumar su pecado mientras el pueblo moría a su alrededor. Fue el desafío final, el momento donde la seducción ya no se escondía en los banquetes, sino que pretendía entronizarse en el centro mismo del campamento santo. Fue en este punto de oscuridad absoluta donde surgió la figura de Finehés, hijo del sacerdote Eleazar. Finehés no pudo soportar ver cómo la deshonra se burlaba de la santidad de Dios. Movido por un celo santo que no conocía el miedo, tomó una lanza y entró en la tienda de Simri. En un solo acto de justicia radical, atravesó a ambos, deteniendo así la afrenta espiritual que estaba destruyendo al pueblo. Según leemos en Números, capítulo 25, verso 8, con este acto se detuvo la plaga, pero el saldo de la estrategia de Balán fue catastrófico. 24,000 hombres murieron en aquel episodio. No cayeron en el campo de batalla, no cayeron ante los muros de una ciudad enemiga, cayeron en la red de lino fino, perfume y seducción que Moab había tejido para ellos. Tras la intervención de Finehés con la lanza, el campamento de Israel no quedó simplemente en silencio. Se inició una de las operaciones de purificación más intensas de su historia. Moisés, bajo la orden directa de Dios, tuvo que tomar una decisión que desgarraría a muchas familias. Según leemos en Números, capítulo 25, verso 4, Jehová le dijo a Moisés:
toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esto no fue una ejecución privada, fue un acto público, donde los líderes que habían permitido que las moabitas entraran en sus tiendas fueron exhibidos ante toda la nación para que todos vieran el costo de la traición espiritual. Los jueces de Israel recibieron la orden de ejecutar a cada uno de sus hombres que se habían unido a Baal Peor. Se estima que la purificación interna fue tan sangrienta como la plaga misma, eliminando de raíz la infección de idolatría que las mujeres habían sembrado. Pero la justicia no se detuvo en las fronteras del campamento. El rey Balac y los madianitas pensaron que su plan de guerra invisible no tendría consecuencias militares, pero Dios ordenó una movilización total. En Números, capítulo 31, versos 4 y 5, se detalla la formación de un ejército de élite, 1000 hombres por cada tribu, formando un cuerpo de 12,000 guerreros armados. A diferencia de otras batallas, esta no fue dirigida por el general Josué, sino que Finehés, el hijo del sacerdote, fue al frente. Esto enviaba un mensaje claro. No era una guerra por territorio, era una guerra por la santidad. Finehés llevaba consigo los vasos del santuario y las trompetas de plata para dar la alarma, las cuales emitían un sonido que recordaba al pueblo que Dios mismo peleaba con ellos. El enfrentamiento contra los 5 reyes de Madián fue devastador. En el libro de Números, capítulo 31, versículo 8, leemos: Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Es importante notar que Sur era el padre de Cosbi, la mujer que entró con descaro al campamento. Su muerte fue el pago directo por usar a su propia hija como un arma de seducción. Pero el detalle más significativo para entender el alcance de la justicia divina es que, en medio de este campo de batalla, fue encontrado y ejecutado el estratega detrás de todo, Balán, hijo de Beor. Balán no se había ido muy lejos. Se encontraba entre los madianitas, probablemente esperando recibir más honores o viendo el resultado de su consejo perverso. Al ser alcanzado por la espada israelita, se cumplió la sentencia sobre el profeta que quiso poner precio a la palabra de Dios. Tras la victoria, los soldados trajeron al campamento el botín, pero se toparon con un último y severo mandato de Moisés. Al ver que los soldados habían dejado con vida a las mujeres que habían participado en la seducción, Moisés se indignó. En Números, capítulo 31, verso 16, Moisés les recordó la cruda realidad. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Esta declaración confirma que las mujeres no fueron víctimas pasivas, sino agentes biológicos de una plaga espiritual diseñada por Balán para destruir el pacto con Jehová. La orden fue total. Debían eliminar la fuente de la tentación para que el pecado no volviera a brotar. La purificación que siguió fue rigurosa y sin precedentes. No solo se ejecutó el juicio sobre las responsables, sino que se impuso una ley de cuarentena espiritual y física. Cualquier soldado que hubiera matado a alguien o tocado un cadáver debía permanecer fuera del campamento por 7 días. En Números, capítulo 31, verso 23, se establece la prueba del fuego y del agua. Todo objeto de metal, oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, que pudiera resistir el fuego, debía pasar por las llamas para ser purificado de la contaminación pagana, y luego ser lavado con el agua de la purificación. Lo que no resistía el fuego debía pasar por el agua. Esto nos muestra que la influencia de Moab era considerada como una lepra espiritual que impregnaba incluso los objetos inanimados.
Además, el botín fue dividido con una precisión matemática para evitar la avaricia y honrar a Dios. La mitad fue para los guerreros que fueron a la batalla y la otra mitad para el resto de la congregación. De la parte de los guerreros se tomó un tributo para Jehová, uno de cada 500 de las personas y de los animales. De la parte del pueblo se tomó uno de cada 50. Este sistema de distribución aseguraba que toda la nación recordara que la victoria no fue por su destreza militar, sino por la intervención de Dios contra la conspiración de Balac. Un detalle asombroso que resalta la protección divina en esta guerra de venganza se encuentra en Números, capítulo 31, verso 49. Cuando los capitanes de los millares y los centuriones pasaron revista a sus soldados después de la batalla, le dijeron a Moisés: «Tus siervos han pasado revista a los hombres de guerra que están bajo nuestra mano, y no ha faltado ni uno de nosotros». En una guerra donde se aniquilaron ciudades y se mataron a 5 reyes, Israel no tuvo una sola baja. Esto fue la prueba final de que, cuando Israel actuaba en obediencia y para ejecutar el juicio de Dios, eran absolutamente invencibles. Para cerrar este capítulo de justicia, los jefes del ejército trajeron una ofrenda voluntaria a Jehová de las joyas de oro que habían hallado: brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, por un peso total de 16,750 siclos de oro. Estas eran probablemente las mismas joyas que las mujeres habían usado para seducirlos en las llanuras de Sittim. Ahora, ese oro, en lugar de servir para la provocación y el pecado, fue llevado al tabernáculo como un memorial ante Jehová. Lo que comenzó como un plan para borrar a Israel de la faz de la tierra, terminó con Balán muerto, los reyes de Madián aniquilados y el tesoro pagano consagrado al servicio del Dios Altísimo. Hermanos amados, esta historia nos recuerda que el mundo siempre tendrá un Balac que nos teme y un Balán dispuesto a darnos un mal consejo. Pero sobre todo, nos recuerda que Dios siempre levantará a un Finés para defender lo que es sagrado. No permitas que la seducción del presente te robe la herencia de tu futuro. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.